Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con este segundo tema de este curso que hace referencia a todo lo ocurrido en Pentecostés. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, la sesión pasada revisamos todos los hechos en torno a las narraciones del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y capítulo 2, referente a todos los sucesos que ocurrieron el día de Pentecostés, cómo los apóstoles, estando encerrados, reciben el don del Espíritu Santo, lenguas de fuego se posan en sus cabezas de cada uno de ellos y entonces comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales, comienzan a hacerse presentes algunos dones como el don de lenguas, el don de predicación, el impulso misionero, también se hace presente el don de poder bautizar y de poder congregar a los primeros cristianos en esta primera iglesia primitiva. Bien, entonces ocurre allí que los apóstoles y los discípulos comienzan a bendecir en nombre de Jesucristo a las demás personas, comienzan a bendecir en nombre de Jesucristo algunas sesiones en las que participaban, comienzan a bendecir en nombre de Jesucristo el pan, el vino, comienzan a bendecir en nombre de Jesucristo algunos actos, algunos lugares, también comienzan a bendecir en nombre de Jesucristo algunas cosas. Y este es el tema del día de hoy, los sacramentales. Los sacramentales son también un don del Espíritu Santo dado a la iglesia y la iglesia instituye ya de manera formal estos sacramentales. ¿Pero qué son estos sacramentales? Estos sacramentales son el inicio del camino hacia un nuevo Pentecostés. Tú y yo que queremos vivir un Pentecostés permanente, abundante, lleno de gracia, lleno de virtudes y dones, déjame decirte que el camino comienza con los sacramentales. El camino hacia un nuevo Pentecostés comienza con los sacramentales. Comienza con los sacramentales para el que va apenas iniciándose en esta vida de relación con Dios. Su camino comienza con sacramentales, ¿sí? Vamos a revisar durante esta sesión qué son estos sacramentales. Básicamente son bendiciones especiales que la iglesia otorga para unos fines muy específicos. Y vamos a estarnos refiriendo al catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar con el numeral 1667. Dice de la siguiente manera. Aquí te lo pongo para que lo veas, numeral 1667, dice, nuestra Santa Madre la Iglesia instituyó además los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Quiere decir entonces que la Iglesia misma instituye una serie de signos sagrados, son estos sacramentales, que tiene como efecto algunos beneficios, algunos beneficios, sobre todo espirituales, sobre quien se posa este signo, sobre quien se posa esta bendición. Dice el mismo numeral, continúa diciendo, por ellos, es decir, por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de vida. Quiere decir entonces lo siguiente, la iglesia, con el fin de que las personas se acerquen a los sacramentos, instituye estos sacramentales. Estos sacramentales son diferentes signos, diferentes ayudas que son previos a los sacramentos. Recordamos que el sacramento central para ti y para mí es el bautismo, la confesión y la comunión. Entonces la iglesia instituye estas ayudas que son los sacramentales, que tienen como único fin y como fin principal disponernos hacia la recepción de los sacramentos. Aquí lo pongo en azul. Los hombres se disponen a recibir los sacramentos. Entonces, la iglesia instituye estos sacramentales que disponen al hombre, a la mujer, al niño y a la iglesia en general, a todos los fieles para la recepción de los sacramentos. Entonces la iglesia misma se da cuenta y Dios mismo a través de la iglesia facilita estos sacramentales para que entonces sean instituidos como bendiciones especiales, como gracias especiales, para que a las personas nos den ganas de acercarnos al sacramento.
Entonces, cuando tú y yo estamos en estado de gracia o estamos en estado de pecado, siempre es importante que tengamos estos sacramentales presentes, ya sea para acercarnos al sacramento o para mantenernos en la vida sacramental. Bien, entonces ese es el primer punto, que este numeral nos indica que el objetivo principal de los sacramentales es que nos acerquemos a los sacramentos. Pero ¿cuáles son estos sacramentales? Bien, vamos al siguiente numeral. Te lo voy a poner aquí para que lo veas. Estamos entonces en el numeral 1668. Es un poquito largo, por eso lo divido en tres partes. Esta primera parte es la parte azul. Dice, han sido instituidos por la Iglesia con el fin de la santificación de ciertos ministerios de la Iglesia misma, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como de cosas útiles para el hombre. Bien, un sacramental siempre es una bendición, una oración, una imposición de manos o una aspersión con agua bendita que hace el sacerdote o que hace el ministro sobre algo particular. Y aquí te pongo esta diapositiva. Siempre viene acompañado de una oración, una imposición de manos, la bendición o incluso la aspersión de agua bendita. Por ejemplo, tú compras un rosario, vas a misa y al final de la misa el sacerdote hace la bendición de estampitas, de artículos de fe, y tú acercas tu rosario. Ese rosario el Padre lo va a bendecir con alguna oración o con la bendición de sus manos o quizá con agua bendita. Y el mismo sacerdote declara allí y dice lo siguiente, que algo más o menos como esto, que este rosario sea para la bendición de las almas, que sea para el culto a nuestro Señor y que nos lleve como el fin último hacia el cielo. Entonces, estos rosarios, las medallitas, las imágenes, los crucifijos y todos los artículos propios de la fe y del culto que tenemos tú y yo en casa son sacramentales y tienen como fin que nos acerquen a los sacramentos. Este mismo numeral que estamos revisando el día de hoy, en este momento, el 1668, dice entonces, fíjate, los sacramentales están también llevados a ciertos ministerios eclesiales, es decir, hay sacramentales especiales sobre sacerdotes, hay sacramentales especiales o bendiciones especiales, vamos a llamarlo así, bendiciones especiales sobre personas que tienen una vida consagrada, bendiciones especiales sobre las religiosas, sobre los religiosos, sobre algún ministerio, por ejemplo, los ministros de la Eucaristía, los monaguillos, los cantores, ¿sí? Que participan en misa, son bendiciones especiales que la iglesia da con estos fines. También dice aquí, de ciertos estados de vida, hay mujeres, hombres que optan por la soltería y entonces piden pues es una bendición especial del sacerdote sobre este estado de vida que es la soltería enfocada al servicio de Dios. El celibato, la virginidad también se puede consagrar, se puede bendecir. También dice aquí ciertas circunstancias de vida variadas de la vida cristiana. Entonces tú, por ejemplo, puedes bendecir en tu casa el día, puedes bendecir la mesa para comer, puedes bendecir tu labor en el trabajo, puedes bendecir tú que estás en la escuela, puedes bendecir tu día que vas a la escuela, puedes bendecir a tus hijos, puedes bendecir a tu mamá, puedes bendecir a un enfermito que tengas en casa, puedes bendecir también aquí cosas, como dice aquí, cosas útiles para el hombre. Se puede bendecir también por parte del sacerdote, tú ya lo sabes, se bendice una casa, se bendice un automóvil, se bendice un terreno, se bendice, yo he visto, han llegado a bendecir también computadoras, escritorios, útiles escolares y todo esto ¿para qué? Para que se les dé un buen uso y nos recuerden la presencia de Dios, pero sobre todo vaya enfocado siempre todo esto hacia la práctica de los sacramentos. Bien, fíjate, voy ahora a esta parte roja. El numeral 1668 dice, según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a ciertas necesidades. Sí, por ejemplo,
Aquí en la ciudad donde yo vivo, en León, hay una feria que es la feria de la ciudad, que es todo el mes de enero. Pues y son fiestas aquí locales muy importantes. Cuando va a iniciar la feria, el obispo hace la bendición de la feria. También cuando va a iniciar, fíjate lo que te voy a decir, a este nivel llegamos. Cuando va a iniciar el campeonato de fútbol, el sacerdote, el padre Roberto, que es el párroco aquí de nuestra parroquia de Czestochowa, él es el director espiritual del equipo León de primera división aquí del fútbol mexicano. Entonces el padre Roberto va y hace la bendición del estadio, la bendición de la cancha, la bendición del equipo, y etcétera, ¿sí? Entonces es para usos muy variados también puede ser. Y todo esto con el fin de tener a Dios presente en nuestras actividades de diario, en nuestras actividades de cultura y que siempre estemos recordando y teniendo presente a Dios. Voy a esta tercera parte de este numeral. Y aquí se describe principalmente de qué manera está compuesta un sacramental. Numeral, estamos en el mismo 1668, no hemos cambiado, pero es la tercera parte de este numeral. Dice, cuando se va a llevar a cabo un sacramental, que es la bendición de algo, va siempre acompañado de una oración, con frecuencia acompañada de un signo determinado como la imposición de la mano del sacerdote, la señal de la cruz, la aspersión del agua bendita, que recuerda al mismo bautismo, y entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas que pueden ser bendecidas. Hay muchas cosas que pueden ser bendecidas, no solamente una estampita o un crucifijo o una imagen religiosa o un rosario, sino prácticamente podemos tener nuestra vida llena de artículos bendecidos. Claro, algunos tendrán un efecto, algunos tendrán otro efecto. Ahorita voy a entrar a esta parte, a la parte teológica de la bendición, pero sin duda sí podemos tener en nuestra casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en las actividades propias del recreo, en las actividades propias de la vida social, diferentes momentos, diferentes espacios, diferentes cosas, diferentes personas bendecidas, es decir, con el efecto de un sacramental. ¿Quiere decir entonces que tu misma familia puede ser bendecida con un sacramental? Claro que sí. También tu casa, tu coche, un terreno que tienes, un huerto, el cultivo, tu oficina, tu trabajo, la fábrica, la escuela, los maestros, los alumnos, el cine, el teatro, la plaza, el estadio, el centro comercial. Y eso es muy común. Aquí en León es muy común. Aquí en León es muy común que cuando se abre un centro comercial nuevo, el obispo va y hace la bendición. Cuando se va a inaugurar una calle nueva o que se pavimentó y es un pavimento nuevo, el obispo o el sacerdote de esa zona hace la bendición de ese lugar. Obviamente, cuando se construye un templo nuevo o salones de clases para el catecismo, se bendicen y entonces podemos vivir en este nuevo Pentecostés, porque esa es la parte que estamos tocando el día de hoy. En este nuevo Pentecostés, como punto número 1, es importante que tengamos nuestra vida rodeada de situaciones bendecidas, es decir, sacramentales aplicados sobre toda nuestra vida con el fin de ofrecerlos a Dios y que nos recuerden y nos lleven hacia una vida de sacramentos. Esa es la primera parte. Bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Quién puede bendecir? ¿Quién puede llevar a cabo estas señales sacramentales? Vamos al numeral 1669. Dice, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Quiere decir entonces que todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Significa entonces que tú, por el hecho de estar bautizado, sobre ti hay un sacramental. Además del sacramento que recibiste en el bautismo, hay un sacramental, puesto que eres bendito, pero además tú mismo tienes la capacidad de bendecir. Tú puedes bendecir, tú como jefe de familia o como la señora de la casa o como el niño o joven que pertenece a la familia, tú mismo puedes bendecir tu día de trabajo, tu día de escuela, la jornada laboral, puedes bendecir los alimentos de la mañana, de la tarde, de la noche, puedes bendecir cualquier situación. Tú puedes bendecir el domingo, el día que inicia el domingo, tú mismo lo bendices para tu vida familiar, tú mismo puedes bendecir
tu ciclo escolar, tu ciclo laboral, bendecir a tu papá, bendecir a tus hijos, bendecir a tu tía, bendecir a tu tío. Tú mismo puedes tener de acuerdo a este numeral, tú mismo tienes entonces la capacidad de ser bendito, de ser bendición y de bendecir. Continúa este mismo numeral diciendo, por eso los laicos, es decir, aquellas personas como tú y como yo, que no somos consagrados ni sacerdotes, ni pertenecemos a una congregación religiosa, tú y yo como laicos podemos presidir ciertas bendiciones, es estas que mencioné. Pero hay otras bendiciones que están reservadas al obispo, al sacerdote o a los diáconos. Y déjame decirte que estas bendiciones especiales que pueden dar los obispos, los sacerdotes y los diáconos, algunas son de un tipo y algunas son de otro tipo. Déjame ir a esta parte central. Va a haber bendiciones especiales que dé el sacerdote que cambien la sustancia del objeto sobre el cual se bendice. Por ejemplo, voy a poner el caso más simple. Tú el día de hoy te despiertas, estás un poquito enfermo, un poquito enferma, vas a la cocina, tomas tus pastillas. Y antes de tomarte tu pastilla, bendices la medicina, bendices el agua con la que te la vas a tomar y bendices el acto de sanación que estás teniendo con esta medicina. Y muchas veces tú y yo lo hemos hecho. Tú has visto o tú lo has hecho, personas que toman medicina y antes de tomar la pastilla se hacen la señal de la cruz y eso es muy bueno, esa es una bendición. Y esa agua con la que te tomas también tiene una bendición recibida por ti mismo. Pero cuando el agua es bendecida, por un sacerdote, por un obispo, por un diácono, esta agua adquiere un carácter superior. El agua bendita por un sacerdote, por un obispo, tiene un carácter superior que transforma las propiedades de la sustancia propia del agua. Déjame ponerlo muy sencillo. Y me voy a estar refiriendo a estos casos, a los casos del exorcismo, a los casos de una persona poseída. Una persona que está poseída, que tiene algún nivel de posesión, cuando es rociada con agua corriente, agua de la llave o agua del grifo, no le pasa nada. Pero cuando una persona que está poseída y es rociada con agua bendita, y obviamente esa agua bendita fue bendecida por el sacerdote o por el obispo, en general por el sacerdote, esa agua bendita tiene características muy superiores a un agua normal, tiene características sobrenaturales que a lo mejor tú y yo no las vemos, pero cuando es rociada sobre una persona que está poseída, esa persona que está poseída puede tener hasta quemaduras, puede tener dolores por esa agua y termina gritando y revolcándose en el piso. ¿Por qué? Porque el poder que se transmite, que es el poder de Jesucristo presente ahora en el agua, transforma la sustancia del agua. Transforma la sustancia del agua y esa agua ya no será y no volverá a ser como un agua corriente. Mientras se mantenga esa agua en buen uso y le demos el uso correcto para el cual fue bendecida, tiene características sobrenaturales como esta que te acabo de mencionar. Entonces tú puedes ir el día de Pentecostés o el domingo en misa o cualquier día con el sacerdote a que te bendiga una botellita de agua, sí, sí lo puedes hacer. Y esa agua tú la puedes usar para beber, la puedes usar para cocinar, la puedes usar para tenerla ahí en tu casa para bendecir algún objeto o para el domingo dar una rociada a tu casa, etcétera. Tú la puedes tener ahí, pero esa agua que a los ojos parece una botella de agua normal, tiene características sobrenaturales que fueron derivadas de esa bendición, de ese sacramental sobre el agua, tiene características sobrenaturales como estas que te mencioné, ¿sí? Entonces, sí hay bendiciones muy específicas que se dan, solamente por los sacerdotes, que solamente son concedidas por los sacerdotes. Son entonces bendiciones especiales que los sacerdotes, los obispos, pueden llevar a cabo sobre algunas situaciones específicas. En este caso, por ejemplo, nos referimos al agua particularmente, ¿sí? Bien, para continuar con esto, vamos al siguiente numeral.
Bien, vamos al numeral 1670, que es el numeral que sigue. Estamos hablando entonces de los sacramentales y estamos hablando de la importancia de los sacramentales en este nuevo Pentecostés. Tú y yo, que queremos tener una relación seria y permanente con Dios, con Jesucristo, nos damos cuenta y nos estamos dando cuenta de la importancia de los sacramentales como inicio de este nuevo Pentecostés. Entonces, por eso es que estamos revisando este tema de los sacramentales. Numeral 1670 dice: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, igual que los sacramentos, ¿sí? Voy a explicarlo. Un sacramental es diferente de un sacramento. Un sacramental ya dijimos que es agua bendita rociada sobre una bendición especial, sobre una casa, sobre la mesa antes de comer, sobre un niño antes que se va a la escuela, etcétera. Son diferentes bendiciones. Ese es un sacramental y son importantes y tienen una importancia en nuestra vida de diario, en nuestra vida útil. Bien. Sin embargo, el sacramento, y me refiero específicamente al bautismo, la confesión, la comunión, eso se depositan directamente sobre nuestra alma y transforman el alma. Un sacramental no. Un sacramental no transforma el alma, modifica la vida y modifica la sustancia de aquellas situaciones en las que se posa. Pero si una persona está en pecado, por ejemplo, y no se ha confesado, no por recibir el agua bendita queda limpia del pecado. Y a veces existe esa falsa creencia de que con que yo me acerque a la bendición que hace el sacerdote con el agua, ya quedo limpio del pecado y puedo comulgar. No, eso es una mentira, porque el pecado se depositó en el alma y la única forma de que el pecado se retire del alma es a través de la confesión, pero la confesión es un sacramento. No es un sacramental. Entonces son dos cosas diferentes. El sacramento y el sacramental son dos cosas muy diferentes. Los sacramentos que para ti y para mí tienen vital importancia es el bautismo, la confesión, la comunión en nuestra vida de diario. Obviamente los otros sacramentos también son importantes, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Pero para la vida de diario es importante que tengamos nuestro bautismo y que una vez que ya tenemos ya la vida aventajada, estemos siempre con nuestra confesión vigente y practicando de la comunión, porque esto viene y transforma la sustancia del alma y además elimina el pecado y nos da la gracia santificante. La gracia, como dice este numeral, la gracia del Espíritu Santo. Pero el sacramental no da la gracia. El sacramental no da la gracia del Espíritu Santo, me refiero. El sacramental no da la gracia santificante. El sacramental no quita el pecado. El sacramental entonces está puesto para que te ayuden a que tú tengas el deseo de ir a confesarte. El objetivo entonces de los sacramentales es que a ti y en mí se despierte el deseo de la confesión y de regresar a la casa de Dios, a la casa del Padre, a través de la gracia santificante de la confesión. Todo lo demás que recibimos con los sacramentales, el agua bendita, las bendiciones y todo lo que ya mencioné ahorita, y voy a continuar con otros ejemplos. Todo eso, si no termina en la confesión, entonces no puedes vivir el nuevo Pentecostés, porque el nuevo Pentecostés tiene su centro en la confesión. Bien, me estoy adelantando un poquito, pero es para entender esta parte. Entonces, este numeral 1670 dice: los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, no confieren la gracia santificante igual que los sacramentos. Continúa el numeral, dice: pero por la oración de la iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con la gracia. Entonces, un sacramental te prepara para recibir la gracia del sacramento y coopera con la gracia del sacramento. Quiere decir que si estamos en estado de pecado, cuando vamos y nos acercamos a que nos rocíen con agua bendita, que nos den una bendición, se despierta en nosotros el deseo de la confesión y ese es el objetivo. ¿Sí? Y terminamos confesándonos y por eso la importancia del sacramental, porque es una ayuda previa a la confesión. Punto número 1. Punto número 2, si ya estamos confesados y nos acercamos a que el sacerdote nos dé la bendición con el agua bendita y nos imponga la mano con alguna oración, coopera, como dice aquí, coopera con la misma gracia santificante para mantenernos en perseverancia y no caer en pecado. Bien. Continúa este mismo numeral en las letras azules, dice: la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales que hace
en los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana de Cristo. Entonces, los sacramentales tienen que estar llevados en acontecimientos específicos con una buena disposición por parte nuestra. Yo voy entonces a llevar una estampita o una imagen o un rosario a que me lo bendiga el sacerdote o mi botella de agua para que esté bendito o la sal, a veces también se bendice la sal común para la cocina y es otro sacramental. Pero una vez que lo tengo ya bendecido, aquello no se convierte en un amuleto, ni en una cosa de buena suerte o mala suerte, ni yo porque cocine con sal bendita o sal no bendita va a cambiar el sabor de la comida, ni va a cambiar el efecto de mi vida. Debe dárselo un buen uso a los sacramentales. Fíjate, específicamente las velas y los cirios que se bendicen ahora en Pascua, ¿recuerdas que encendimos nuestro cirio, nuestra vela directamente del cirio pascual? Queda bendecido con una oración muy poderosa, de tal manera que tú puedes tener en tu casa el cirio y encenderlo para situaciones difíciles, pero no es un amuleto. No es un amuleto ni una cuestión de suerte, no se le debe dar ese uso. Se recibe, por ejemplo, en el caso del cirio que tú prendes en tu casa, se recibe la luz de Cristo, es decir, la iluminación que nos da como guía para llevarnos a la confesión, porque todo debe terminar en la confesión. Este nuevo Pentecostés tiene como objetivo la confesión. Y todo lo demás, los sacramentales son ayudas, ¿sí? Entonces dice este numeral en esta diapositiva, en la parte de abajo, en la parte negra, dice que el uso honesto de las cosas, entonces, debe estar orientado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Bien, vamos al siguiente numeral, 1671. Entre los sacramentales figuran, en primer lugar, las bendiciones que pueden darse sobre personas, sobre la mesa, se refiere a la comida, los objetos, los lugares. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo sobre aquel objeto, sobre aquel lugar. A ver entonces, tú y yo queremos vivir un nuevo Pentecostés y vivir de manera permanente en un Pentecostés. Es decir, en aquella situación que vivieron los apóstoles de la iglesia primitiva, donde viene y se derrama el Espíritu Santo de manera abundante y comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales que terminan y llevan a la confesión, eso lo queremos vivir ahora tú y yo. Tú y yo queremos mantenernos en ese momento de, ¿cómo le puedes llamar? De gracia especial, de éxtasis, en donde tú y yo queremos tener ahí presente el signo de la cruz, el signo del bautismo y mantenernos en estado de gracia. Entonces, este mecanismo que nos está proponiendo este numeral 1671 es que recurramos a estas bendiciones particulares. Entonces tú y yo, que queremos vivir ya de manera permanente este nuevo Pentecostés, debemos tener como primer signo externo, todo tipo de bendiciones. Acostumbrémonos tú y yo en la familia, en la casa, en el trabajo, en el hogar, a bendecir nuestro día, a encomendarlo a Dios, a darle la bendición a nuestros hijos, recibir la bendición de la esposa, recibir la bendición del esposo, también a bendecir nuestro día de trabajo, bendecir la mesa, dar gracias a Dios por el día que terminó, bendecir el día que comienza, bendecir nuestros momentos de convivencia, tener también en nuestra casa siempre, en nuestra recámara, un crucifijo o una imagen de piedad bendita, nuestros artículos religiosos también benditos. Esto es parte del católico que inicia este camino de Pentecostés, este camino de conversión, comienza con todos estos signos externos. Esta es la primera parte, para entonces tener esta vida de Pentecostés permanente. Es importante todos estos signos externos. Y también debemos reconocer nosotros mismos que hay lugares que ya son benditos de por sí. El templo, la sacristía, el mismo atrio del templo, el campanario, son lugares ya santos, ya son lugares bendecidos, es más, consagrados a través de un sacramental que da a esos lugares una bendición permanente. Quiere decir entonces que hay también sacramentales, bendiciones especiales que se dan sobre lugares, sobre casas, sobre cosas, sobre objetos que hacen ya permanente esta bendición.
Por ejemplo, tú bendices tu casa, vas con el sacerdote que te haga favor de llevar agua bendita y hace la bendición de tu casa y tu casa pues ya queda bendecida para siempre, ¿sí? Esa es una bendición permanente. Pero, por ejemplo, cuando se pone un templo nuevo, cuando se construye un templo nuevo y llega el obispo y hace la bendición de ese templo, obviamente esa bendición es superior a la bendición de una casa, porque en la bendición del templo va a haber además una bendición especial para el campanario, una bendición especial para el confesionario, una bendición especial para el altar, una bendición especial para el lugar donde se va a poner el sagrario, etcétera. Entonces, son bendiciones ya especiales, bendiciones permanentes. Más aún, hay otras bendiciones que todavía van más a lo profundo y terminan, como te lo mencioné hace rato, cambiando la sustancia de las cosas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la bendición que se recibe sobre la estola de los sacerdotes. Ya ves que el sacerdote trae su sotana blanca que se llama alba. Después de esa alba blanca, para oficiar la misa se pone la casulla, que puede ser, que ya es el ornamento que lleva de color verde o morado o blanco, de acuerdo al tiempo litúrgico. Pero también hay algo que se llama estola, que es como una especie de bufanda que va puesta sobre el alba, pero va por debajo de la casulla. Y esa estola es parte importante de los ornamentos y de los atuendos que usa el sacerdote. Esta estola principalmente se usa para los sacramentos y también para la confesión, particularmente la estola morada. La estola morada se usa para la confesión. Entonces, esa estola morada, que obviamente es hecha de tela y bordada y hecha con manos pues, humanas, cuando recibe la bendición tiene una bendición muy poderosa que cambia la sustancia de la tela que está hecha y se vuelve algo que tiene un poder muy grande y por eso se usa para la confesión. Incluso tú has visto películas o quizá por ahí algunos videos cuando se está llevando a cabo un exorcismo y el sacerdote coloca la estola sobre el poseído. La estola causa dolor y causa flagelo al diablo. Entonces, son sacramentales, sacramentales específicos para situaciones específicas. Vamos a este siguiente numeral, numeral 1672, es de esto que estamos hablando. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente, ¿sí? Entre las que están destinadas a las personas, por ejemplo, cuando se habla de la consagración de vírgenes, de la consagración de viudas, de la profesión religiosa, de la bendición de los lectores, acólitos, catequistas, etcétera. También este mismo numeral en la parte de abajo dice, como ejemplo de las que se refieren a los objetos, se puede señalar la dedicación y bendición de una iglesia, de un altar, de la bendición de los santos óleos, de los vasos propios, de los vasos sagrados que se usan en la consagración en misa, de los ornamentos sagrados, todo el atuendo del sacerdote, de las campanas, etcétera. Este mismo numeral el numeral que sigue, 1673, habla del exorcismo. Voy a dedicar 5 minutitos porque es importante. El exorcismo es un sacramental, no es un sacramento. Tú recuerdas los sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Allí no entra el exorcismo. El exorcismo es un sacramental. Un sacramental entonces es una ayuda que tiene un fin práctico y tiene un fin definido y va enfocado hacia la confesión, ¿sí? Hacia los sacramentos. Bien, vamos a hablar de este numeral 1673. Cuando la Iglesia pide públicamente y con la autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, allí se habla entonces de un exorcismo. El exorcismo es entonces que este acto que lleva a cabo la Iglesia en nombre de Jesucristo para que una persona o un objeto esté libre de las acechanzas del demonio y esté libre de su dominio. Continúa el mismo numeral diciendo, Jesucristo lo practicó. De él la Iglesia tiene el poder y el oficio de poder exorcizar. En forma simple,
el exorcismo tiene lugar también en la celebración del bautismo. Si tú alguna vez has participado en el bautismo de un bebé, te darás cuenta que en cierto momento se lleva a cabo un exorcismo. Ese es un exorcismo simple. Está el otro que se llama exorcismo solemne. Viene aquí en esta misma diapositiva, en el tercer párrafo, dice: el exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote, pero además necesita el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas de la Iglesia. Entonces, solamente el sacerdote, con el permiso del obispo, puede llevar a cabo el exorcismo, que es uno de los sacramentales y tiene como fin liberar del dominio del diablo a aquel lugar, aquella cosa o aquella persona. El exorcismo se puede llevar a cabo sobre una persona, sobre un objeto o sobre un lugar. Continúa este mismo numeral en la parte de abajo, dice: el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Y entonces tú te puedes dar cuenta que hay lugares, hay templos o hay sacerdotes, específicamente los exorcistas, que en la celebración de misa, una vez que termina la misa, se hace no solamente bendición de agua, aceite, rosarios, imágenes o crucifijos, sino que además se hace el exorcismo. De tal manera que tú puedes tener en tu casa, por ejemplo, aceite exorcizado. A ver, voy a explicar esta parte. Tú y yo, que gracias a Dios llevamos una vida normalita, que no hay posesión diabólica ni nada, no necesitamos de esto para estar libres de la posesión del diablo o de la tentación del diablo, o una tentación fuerte o una sujeción por parte del diablo. La verdad es que voy a poner el siguiente ejemplo. Nace un niño en Japón y nace un niño en México. Ese niño que nace en Japón y este niño que nace en México tienen un futuro diferente. El niño que nace en México es bautizado y entonces ya pertenece a la Iglesia Católica. El niño que nace en Japón no es bautizado, entonces no pertenece a la Iglesia Católica. Pero ese niño que vive en Japón, no por eso va a estar poseído, ¿sí te das cuenta? No por eso está poseído por el diablo. Y el niño que vive en México, además, al tener el bautismo, pues menos va a tener posesión por el diablo, puesto que nosotros somos hijos de Dios, somos criatura de Dios, le pertenecemos a Dios, fuimos hechos por Dios, somos de Dios y somos para Él. Entonces, el niño japonesito no corre ningún riesgo de posesión, no necesita estar su casa rodeada de aceites exorcizados, agua exorcizada o imágenes exorcizadas o aceite exorcizado. No. Sin embargo, esta agua, aceite, sal exorcizados sí tienen un fin y por eso es que se llevan a cabo, pero hay que darles el uso correcto. Cuando existe un riesgo, ya sea por posesión diabólica o cuando hay enfermedades de estas raras en las que el mismo exorcista sospecha de que hay allí la intervención del diablo, entonces el mismo exorcista recomienda que a esa persona enfermita o presunta poseída, coma su comida con sal exorcizada, sea cocinada con aceite exorcizado, sea rociado con agua exorcizada de manera permanente mientras está llevándose a cabo el rito del exorcismo y en algunas semanas, en algunos meses. Pero hasta allí no necesitamos, gracias a Dios y por el poder de Jesucristo, no necesitamos tener siempre artículos exorcizados en nuestra casa, puesto que nos debemos a Dios, corremos por su cuenta. Dios mismo está presente en nuestra vida y no necesitamos lo otro. Sí, son útiles el agua exorcizada, el aceite, los rosarios, pero para estos fines que estamos definiendo. Si no, ese japonesito y todos los japoneses estarían poseídos. Claro que no. Aquella persona que lleva una vida recta, de acuerdo a como le fue enseñado, su misma cultura, su misma religión, Dios los cuida, Dios los protege, son criatura de Dios. Realmente el diablo puede hacer muy pocas cosas, con nosotros. Lo único que tiene permitido es la tentación.
Cuando una persona abre puertas ocultas, pues bueno, ahí sí ocurren otro tipo de cosas, pero de manera general no es necesario que tengamos estos artículos exorcizados, solamente cuando el mismo exorcista nos lo recomiende. Bien, entonces tú y yo queremos vivir un nuevo Pentecostés, tú y yo queremos mantenernos siempre en esta vida permanente de Pentecostés, y el primer paso es rodearnos de bendiciones, rodearnos de sacramentales, no como amuletos, sino para tener presentes en nuestra vida, en todo acto de nuestra vida, la presencia de Dios, que estos sacramentales nos recuerden que Jesucristo murió por nosotros, resucitó en la cruz y tiene un cúmulo de bendiciones, de gracias, de dones, de virtudes listas para derramarse en nosotros una vez que practicamos los sacramentos. Entonces, el objetivo de los sacramentales es llevarnos a los sacramentos, que Dios nos permita en esta Pascua y en este próximo Pentecostés abrirnos al sacramento, abrirnos al sacramento. Si tú y yo no vamos y hacemos una buena confesión, de poco te va a servir el agua bendita, de poco te va a servir una bendición y de poco va a servir la resurrección de Jesucristo para ti, porque la resurrección, la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo es para tu beneficio personal, para la gloria de Dios, para que tú y yo gocemos de los beneficios de la cruz, que son los sacramentos, que es la gracia santificante, y como ayuda externa tenemos toda esta serie de sacramentales que estuvimos revisando el día de hoy. Que Dios nos permita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.